Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informachef. Estamos hoy Rosalba Veraza, su servidora, y Alejandra Gutiérrez, y hoy vamos a presentar un documental sobre el trigo. Televidentes, y Alejandra, ¿estás lista ya para comenzar nuestro simposio de presentaciones? Claro, adelante, vamos a comenzar con esta serie. La palabra trigo proviene del latín trítico y significa quebrado. Es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas y puede llegar a medir hasta 1 metro de altura. Se encuentra dentro de los 3 cereales más consumidos del mundo, a un lado del maíz y del arroz. La composición química, como ya había sido mencionada antes, están hidratos de carbono, lípidos, minerales, humedad, proteínas y vitaminas. Dentro de las principales proteínas está el gluten, que es el encargado de dar la fuerza a las harinas. También están las enzimas como el alfa y la betamilasa, que son encargadas de transformar las azúcares complejas en azúcares simples. Dentro de la composición física está el endosperma, donde se encuentra el almidón, es decir, los carbohidratos del trigo. También podemos observar la cascarilla, o también llamada salvado, de ahí obtenemos harinas integrales. El germen se encuentra en la parte inferior del grano del trigo, es la parte que conecta a la planta, y la pelusa son los pequeños pelitos que sobresalen del trigo. En cuanto al producto de trigo ya procesado, tenemos lo que es harina, y su definición correcta es polvo que se obtiene de la molienda del grano de trigo maduro, entero o quebrado, limpio, sano y seco, molido hasta una unidad de 18 micrones. Bueno, y esto es todo lo que les tengo que compartir por hoy. Se dice que la llegada del trigo a nuestro país fue gracias a las embarcaciones españolas que traían grandes cantidades de trigo, pero esto no se documenta realmente como una historia verídica. Por lo tanto, como los viajes del viejo mundo a América eran muy largos, las provisiones de trigo se consumían antes de la llegada al destino. Es por eso que se dice que la llegada del trigo a México fue un poco tardía. Los investigadores Andrés Tapia y Francisco Gómez Gomora dicen que Juan Garrido, el criado de Hernán Cortés, fue el primero en sembrar y cosechar el trigo en el país. Los granos de trigo se dice que los encontró en un costal de arroz, sembrando 3 de estos, y de ahí salieron 180 granos, de los cuales se empezaron a esparcir en la Nueva España. En el año de 1534, 13 años después de consolidar la conquista, se empezó a levantar una siembra de trigo por Texcoco y Puebla. Los jesuitas fueron los encargados de poder transportar el trigo al norte del país. Una vez expulsados estos religiosos, los franciscanos fueron los que empezaron a llevar el resto del trigo a toda la República. En 1890, Sonora era un gran productor de trigo, por lo tanto se veía la necesidad de exportarlo, y lo exportaba a Inglaterra. Otros grandes productores de la República Mexicana al norte del país era Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California. Es por eso que existía una pugna competitiva entre el norte y el centro del país para poder exportar este cereal. Bueno, televidentes, ahora estamos acompañados del crítico gastronómico Diego Figueroa, que nos va a platicar sobre la clasificación y la composición del trigo. Cuéntanos cómo se clasifica. Pues en México es muy diferente a cómo se clasifica en otros países. En Estados Unidos y en Canadá se clasifica según cómo se comporte en los plantadíos y los procesos que conlleva la siembra. En México nosotros lo clasificamos conforme al contenido de gluten. Como sabemos, el gluten es la proteína que lleva el trigo y aquí la clasificamos en 5 grandes grupos. El primero lo podemos clasificar como harina que crea masas fuertes y elásticas. Esto se utiliza para la panificación, pero sin embargo no es muy común para esta. El segundo es medio fuerte y se utiliza para hacer pan casero en las casas o incluso rústico, porque no llega a ser totalmente panificable. El tercero es el que se utiliza para la pastelería, las galletas, los buñuelos y todo este tipo de cosas que son más como caseras, no tanto de alta repostería. El cuarto es el medio tenaz y se utiliza para la repostería en sí.
y el 5 es el fuerte no panificable, que se utiliza para pastas, croquetas de perro, y también lo podemos clasificar de acuerdo en ceros. En Francia la clasificación es por de acuerdo al contenido de minerales, y esto se dice que son por cenizas. Aquí en México es por ceros. Los 4 ceros es una masa súper fuerte y elástica, y la 3 ceros es la que más utilizamos, al igual que la primera, y es la que hay en los supers y todo este tipo de lugares donde podemos encontrar la harina. Pero para saber cómo es la composición de la harina, pues primero necesitamos saber cuánto contiene cada cosa. Tiene un 70% de almidón, un 10% de proteína, un 1.5% de grasa, 15% de agua o humedad. Si pasa el 16% significa que el grano del trigo ya no puede ser utilizado porque ya está demasiado húmedo, y tiene 3% de fibras, además de minerales, que a pesar de que contiene minerales naturales, pues cuando se muele para crear la harina se adiciona algunos otros, pero en general aquí en México es como se clasifica y se compone la harina de trigo. Y nos comentabas de esos, de otros minerales y vitaminas que se le adicionan artificialmente, ¿cómo cuáles? Principalmente son 3, que es el zinc, el ácido fólico y el complejo B. Pues te agradecemos tu presencia en este programa, la verdad la información que nos da es muy útil, y con esto nos has ayudado a conocer un poco más sobre cómo se clasifica, para saber que hay diferentes tipos de harinas y qué compone realmente el trigo. Bueno, es que hoy en día el cultivo de trigo en México alcanza un valor de 12.000 millones de pesos, que la verdad es que lo coloca en el 10º puesto a nivel mundial. De hecho, entre el 2011 y el 2013, el trigo alcanzó 660.000 hectáreas, con una producción aproximada de 3.4 toneladas. Bueno, y hablando del trigo en México, se cultiva unas distintas variedades, como son el trigo cristalino, el suave y el fuerte. Generalmente el trigo se cultiva en la zona norte del país, norte y noreste. El principal estado es Sonora. Después le siguen en lo que es Baja California, Guanajuato, así como Michoacán, Chihuahua y Tlaxcala. Bueno, el trigo es uno de los productos más consumidos, y debido a esta gran necesidad que se ha generado a través de los años, se ha buscado obtener una mayor producción y que el mismo trigo pueda resistir ante las plagas que existen. Pero también lo que han buscado los científicos es conservar su valor nutrimental. En México, el cambio climático y la creciente necesidad de utilizar los recursos de manera más eficiente se planteó como una propuesta de modificar genéticamente al trigo para que éste fuera más resistente ante las sequías, ya que en África, que es donde se encuentran los laboratorios que están experimentando actualmente con maíz y trigo transgénico, se les ocurrió proponer crear una zona de investigación y algunos invernaderos especializados para experimentar con el trigo. El argumento que utilizaron es que un campesino puede cosechar cerca de 2 toneladas de trigo por hectárea. Con un trigo genéticamente modificado pueden cosechar hasta 9 toneladas bajo condiciones bastante difíciles, como sería el caso de las sequías. Esta propuesta aún sigue esperando autorización de parte del gobierno federal. Bien, yo les voy a hablar sobre los principales problemas del trigo. Uno de ellos son los macollos. ¿Qué son los macollos? Los macollos son las unidades estructurales que permiten el buen desarrollo de una planta. Si nuestra semilla está por muy debajo del suelo, no puede reproducirse, haciendo que nuestra planta no pueda crecer de un debido tamaño. Incluso no pueden salir de la tierra. Hay que tomar en cuenta también que se puede ver afectada por un mal riego y una mala aplicación de fertilizante. También hay que tomar en cuenta el establecimiento del cultivo. Como ya había dicho, no puede estar la semilla por muy debajo del suelo, pero tampoco debe estar muy expuesta, ya que si está muy expuesta pueden llegar las aves o los insectos y llevársela, y esto hará que no tengamos un aprovechamiento de nuestro cultivo. La nutrición mineral. Esto se refiere a nuestro tipo de suelo. Hay que tomar en cuenta si es nuestro suelo salino, alcalino o ácido. También el contenido de materia orgánica, que debe ser muy bajo. El manejo de residuos también debe tomarse en cuenta, ya que después de cada siembra siempre hay residuos, y si dejamos estos residuos para la próxima siembra, pueden tener enfermedades, haciendo que nuestra planta sea más
propensa a adquirir otras enfermedades, hongos, bacterias, etc. Y por último, el encamado, que es la posición de nuestra planta. Este es un problema muy común, ya que el viento puede llegar a mover nuestras plantas. Y así no se puede aprovechar el 100% del sol, ni nuestras ramas se pueden enredar, haciendo que no pueda tener un buen desarrollo la planta. Otros tipos de problemas son los bióticos y los abióticos. Algunos de los problemas bióticos es el hongo de la roya, que este se propaga por medio de corrientes de aire y se presenta en la planta con manchas brillosas y en lo que principalmente afecta es en la fotosíntesis. Otro de los problemas es el mildew, que se presentan manchas blancas y grisáceas, y este hongo se propaga más en temporadas húmedas. También está la pudrición de raíz. Este se presenta en suelos secos y esto nos afecta en el tejido del trigo. Están los virus, que se propagan de una planta a otra por medio del polen, de las hojas, de las raíces, y para darnos cuenta de este problema se requieren de técnicas serológicas. También está la chincha de trigo, que es un animal que inyecta una enzima que impide la formación del gluten. En los problemas abióticos está la acidez, la temperatura y la luz. En la acidez tenemos que el pH debe de ser de 5.5 a 7.5, y si llegara a ser mayor o menor, significa que alguno de los componentes del trigo está en más cantidad y puede llegar a ser tóxico. En los problemas de la luz solo tenemos que verificar que las hojas del trigo sean lo suficientemente grandes para que cubran el suelo y así no se pierda la humedad de este. En los problemas de la temperatura tenemos que si es muy alta, las hojas pueden llegar a morir a los 40 grados centígrados y llegaríamos a lo mismo de que no cubra el suelo y se pierde la humedad. Y están las temperaturas bajas, que provocan que las hojas se pongan de diferentes colores y se caigan y salgan espigas sin granos o con líneas sin granos. Bueno, pues ahora vamos a comentar algunas de las soluciones que hemos estado investigando a los problemas anteriormente mencionados. Uno de los problemas principales con el trigo que tenemos aquí en México es el uso de tecnología antigua en lugar de la tecnología modernizada, como es la biotecnología agrícola. Y es que la verdad la tecnología obsoleta a veces en lugar de ayudar llega a perjudicar los cultivos y llega a perjudicar incluso el producto total que sale del trigo. Y otro de los problemas son los factores bióticos y abióticos, como son el clima, el suelo, las plagas, los hongos, los virus, que dañan a las hojas y también a la semilla que usamos para hacer el pan, por ejemplo. Claro, y es importante tener un buen cultivo y un buen manejo del ambiente en el que se cultiva. Claro, y hay que tomar en cuenta todos los factores ambientales para plantar el trigo. Sí, porque si se planta a una profundidad muy baja, entonces no puede recibir el agua que necesita para poder crecer. Y si se planta a una profundidad muy alta, las aves pueden llegar y adquirir todo eso que nosotros queremos consumir, por lo tanto nos quedamos sin producción, nos quedamos sin dinero y decae la economía con el trigo. También es importante tener en cuenta que podemos llamar a un especialista para el manejo de las pesticidas, de los fertilizantes, porque pues también esto puede llegar a dañar la planta. Son demasiados químicos que en vez de ayudar y promover su cultivo, pues pueden llegar a hacer daño al ser humano y a cualquier ser vivo que lo consuma. Utilizar fertilizantes orgánicos, ya que estos no dañan a la planta. Estos fertilizantes orgánicos son hechos con cáscaras de frutas, desechos, pero naturales, que son tomados como abono. Y no son nocivos para la salud de nuestro trigo. Esto resultaría con una mejor fertilización del suelo y un mejor resultado del trigo. Algo que también podría ayudar a que estos nutrimentos hagan crecer más rápido a la planta y más saludable sería el agua. El agua tiene que ser limpia y purificada. Lo más dañino que puede haber en el trigo es el agua negra, contaminada con desechos químicos, pues eso también afecta completamente los cultivos, la planta y el resultado. Y una de las cosas más importantes con esto de los problemas del trigo son las hojas muertas. Esto se debe también al mal uso de nutrimentos y a la mala calidad del agua que le estamos dando. Entonces es bueno que además de tener un especialista para los fertilizantes y para todos esos procesos químicos, tener un
una planta de tratamiento de agua para que el agua que llegue a regar los cultivos sea purificada, además de tener en cuenta que el riego de estos cultivos tiene que ser de acuerdo a las necesidades del trigo, porque si se riega en demasiadas cantidades, entonces puede también resultar en ahogar la planta. Y esto sería todas las soluciones que le podríamos dar a los problemas del trigo en México. ¿Ya? Okay. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues fíjate, Alejandro, se me hizo tan interesante las soluciones que propusieron nuestros profesionales aquí, ya que pues en México tenemos una gran diversidad de algo que podemos explotar y no lo hacemos, ¿no lo crees? Sí, la verdad es que me parece algo súper importante que deberíamos explotar, además de que toda la información que nos dieron ahora sobre cómo se clasifica realmente es de gran importancia para saber cómo podemos utilizarlo. Y de verdad que se me hace un gran privilegio tener a todos estos profesionales aquí en el estudio, ¿no crees? Claro, porque además te das cuenta que la información es realmente comprobada y que saben de lo que están hablando. Además es muy importante tener en cuenta todos estos factores, ya que es importante conocer cómo es la forma correcta de cultivar el trigo y cómo se procesa realmente para obtener lo que es una materia prima tan indispensable en el ambiente gastronómico. Pero bueno. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado, televidentes, pero esperamos que se hayan llevado algo que de verdad les haya servido a sus casitas y pues lo puedan aplicar en